Bueno, habíamos empezado el bloque de los gram negativos y estuvimos hablando en el vídeo anterior de los cocos gram negativos. Ahora vamos con los bacilos gram negativos. Y dentro de los bacilos, en concreto, vamos a hablar de los exigentes. Esto quiere decir que vamos a tener que cultivarlos en medios especiales. Por tanto, cada vez que mencione un género, voy a comentar cuál es su medio especial en el que hay que cultivarlo. Vamos a hablar de 5 géneros que son Campylobacter, Haemophilus influenza, Bordetella, Legionella y Helicobacter. Y empezamos por Campylobacter. Su medio de cultivo especial es el medio de Skid Row. Bueno, Campylobacter es una bacteria que la vamos a poder adquirir en aguas contaminadas o alimentos poco cocinados, con lo cual van a producir unos cuadros entéricos, con diarrea, dolor abdominal, fiebre y vómitos. En el caso de los niños, la diarrea va a venir con sangre, pero no pasa nada porque no son invasivos y es un cuadro autolimitado que no tiene mucho problema. Hay un dato interesante y es que para diagnosticarlo, si somos rápidos, es decir, si cogemos la muestra de heces y la llevamos al laboratorio antes de que pasen 20 minutos, el microbiólogo puede observar un signo muy característico que se llama el signo de la flecha y consiste en que el Campylobacter sale disparado como una flecha contra una diana de glóbulos rojos. Pero esto solo lo podemos ver en los primeros 20 minutos desde que cogemos la muestra, luego ya no. Bueno, este germen es oxidasa positivo y ADNasa positivo. Repito, su medio de cultivo especial es el medio de Skid Row. Causan cuadros entéricos, como hemos dicho, y tienen el signo de la flecha. Vamos ahora con el siguiente grupo, que es el Haemophilus influenza. Su medio de cultivo especial va a ser el factor 5 hemático. El Haemophilus influenza es un germen que tenemos todos colonizando nuestra faringe. Por tanto, va a producir infecciones en personas que tengan defectos en sus mecanismos de defensa. Según la cepa de Haemophilus que nos infecte, va a haber infecciones más leves o infecciones más graves. Las leves están causadas por las cepas no tipables, es decir, las que no tienen cápsula. Y las infecciones son del tipo respiratorias, como traqueobronquitis, neumonías, pero también conjuntivitis, otitis media, sinusitis y sepsis, tanto neonatal como maternal. Pero también hay una cepa agresiva que es el serotipo B, y esto ya sí que produce enfermedades muy graves, muy invasivas y que requieren ingreso, del tipo meningitis, epiglottitis, neumonía en niños que cursa con derrame pleural, celulitis o artritis monoarticulares. Pero estas cosas tan graves hoy en día ya no se ven porque, como sabéis, la vacuna para la Haemophilus influenza está dentro del calendario de vacunación desde los 2 meses de edad. Y vuelvo a recordar, su medio de cultivo especial es el factor 5 hemático. Recuerdo también el del Campylobacter, que era el medio de Skid Row. Bueno, el siguiente microorganismo es Bordetella. Y vamos a decir antes de nada su medio de cultivo especial. Este es fácil porque es Bordet Hegou. Entonces, como se parece al nombre, pues es fácil. De Bordetella hay 3 especies. Está Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella bronquiséptica. Pero la más frecuente y de la que vamos a hablar es Bordetella pertussis. Es muy conocida porque produce la tosferina, que son unas crisis de tos paroxística que pueden durar hasta 1 mes y es una tos súper fuerte, que es que te hace doler el corazón. El periodo de incubación, es decir, lo que tardan en aparecer los síntomas, son de más de 1 semana, entre 7 y 10 días. Este germen tiene una hemaglutinina, tiene toxinas termonecróticas, tiene también toxinas que alteran el manejo del agua en la célula y, por supuesto, la toxina de la tosferina. No es un germen fácil de tratar. Y bueno, el cuadro que producen pues es eso, toses paroxísticas, infección respiratoria. Las otras 2 especies, antes de nada voy a recordar otra vez el medio de cultivo, que es Bordet Hegou. Vale, las otras 2 especies, que son parapertussis y bronquiséptica, pues también producen cuadros respiratorios, pero no tan graves. Y además, estas 2 especies no son exigentes, es decir, se pueden cultivar
en placas de cultivo normales. Me acabo de acordar de que no dije que en la Bordetella pertussis a los microbiólogos no les gusta mucho cultivarla porque les da un olor a ajo tremendo. Entonces normalmente lo que hacen es utilizar técnicas moleculares. Bueno, sabéis que la Bordetella también entra en el cuadro de vacunación. Además está dentro de la vacuna hexavalente que se da en los primeros meses de vida, pero es que resulta que este es un germen que tiene una capacidad de variación genética impresionante, con lo cual por muchas vacunas que demos va a estar cambiando continuamente y cada vez vamos a ver más casos de tosferina. Esto hace un tiempo no se pensaba que fuese a ocurrir. Y vamos ya con el penúltimo germen del que vamos a hablar, que es la legionela. Antes de nada digo el medio de cultivo, que es Agar Bayes. Yo digo Bayes, pero se escribe B-C-Y-E. Pero a mí me resulta más fácil de decir y recordar Agar Bayes. Bien, la legionela va muy asociada al agua a la hora de contaminarse con ella, pero no pensemos en un charco de agua, no. Nos estamos refiriendo mismamente a la humedad que hay en la atmósfera. Vale, porque de hecho esta bacteria, la legionela, es la típica que aparece en los tubos de aire acondicionado, con lo cual sí que se transmite por la humedad del aire, se transmite por vía aérea. Además de la humedad, sabemos que todas estas son bacterias exigentes, pues ella necesita muchas otras cosas. La humedad le viene muy bien, pero también requiere pH ácido de 6,8-6,9, altas concentraciones de oxígeno le vienen muy bien y bajas de CO2. Bueno, por tanto, mucha precaución con esos espacios cerrados con aire acondicionado. Su periodo de incubación va de entre 2 y 10 días y va a producir un cuadro bastante completito, porque a ti te va a parecer que el paciente tiene de todo. Vienen con cefalea, dolor de cabeza, una neumonía con expectoración, la fiebre alta y, para colmo, también diarrea, o sea, cabeza, pulmones, diarrea. ¿Qué tiene este señor? Legionela. Y ahora vamos a ver unos nombres súper originales porque, en función de la gravedad de la clínica, se va a llamar o bien enfermedad del legionario, que ya suena a una cosa grande y grave, y es lo que es. Vamos a ver, cuando la clínica es fuerte y grave, pues es la enfermedad del legionario. Y no es una broma porque tiene una mortalidad muy alta. Y cuando es más leve, benigno, agudo y autolimitado, pues es la fiebre Pontiac. Antes de pasar al siguiente germen, recuerdo su medio de cultivo, que era el Agar Bayes. Y vamos a ver ya el último germen, el último bacilo gran negativo, que es el Helicobacter. No me han mencionado aquí un medio de cultivo específico, así que no lo voy a decir. Produce úlcera gástrica, procesos inflamatorios gastroduodenales y neoplasias gástricas, concretamente linfoma MALT. Bueno, y pensamos, ¿cómo una bacteria puede llegar a vivir dentro del estómago? Si en el estómago hay un pH de 2,1, 2,3. Bueno, pues tiene unos factores de virulencia que le permiten resistir a las condiciones del estómago. Entre otras cosas, es muy móvil porque tiene 4 flagelos, entre 4 y 6. Antes en la legionela no lo dije, pero la legionela también es móvil y tiene un flagelo. Bueno, pero estamos con el Helicobacter y este tiene 4 o 6 flagelos, es muy móvil, una capacidad enorme de adherencia y además lo que le permite sobrevivir en ese medio tan ácido es que en su genoma hay un gen que codifica para una ureasa. Esta ureasa lo que va a hacer es romper la urea y se produce bicarbonato y amoníaco. Ese bicarbonato le permite a la bacteria crear un medio alcalino a su alrededor para que ella pueda vivir mejor. Y el amoníaco simplemente le proporciona nitrógeno para crecer. Entonces, una vez que la bacteria se asienta ya en su medio alcalino y en condiciones, lo que hace es liberar una citotoxina que va a ir destruyendo las microvellosidades de la mucosa del estómago. Pero esta destrucción de microvellosidades no es lo que provoca las úlceras, sino que
ahora que se han destruido las microvellosidades, el ácido gástrico del estómago es lo que va a crear la úlcera. ¿Y cómo se favorece que ahí se cree un cáncer? Pues porque ese tejido ulcerado va a empezar a proliferar para intentar otra vez repararse, y claro, esto pues prolongado en el tiempo y también uniéndose varias úlceras sí que favorece que se desarrolle ahí un proceso oncológico. Antes el Helicobacter pylori, que se llama así, se diagnosticaba simplemente con el test del aliento, pero a día de hoy ya se han creado resistencias, entonces hay que hacer una biopsia y observar la bacteria en el laboratorio. Y una vez ahí ya ver si hay resistencia o no, antes de poder dar antibiótico. El tratamiento que se usa normalmente son los inhibidores de la bomba de protones para proteger de ese ácido y como antibiótico claritromicina o quinolonas. Bueno, he de decir que acabo de leer por aquí que no es que haya un medio específico, pero como siempre se había diagnosticado con el test del aliento, pues esto de tener que desarrollar un medio de cultivo para detectarla es más reciente y de momento el medio que tienen hasta ahora no es muy eficaz y les tarda 12 días en crecer. Y esto es todo en cuanto a bacilos gram negativos exigentes. En el siguiente vídeo iremos con los bacilos gram negativos no fermentadores.